¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy tenemos un objetivo que la verdad es súper emocionante y muy práctico. Vamos a ver cómo construir simulaciones físicas complejas en Blender sin tener que escribir ni una sola línea de código, o sea, nada de matemáticas avanzadas. Para quienes buscan dominar la creación de mecanismos o simular esos clásicos ragdolls, ya saben, esos modelos físicos de personajes que caen y se doblan con un hiperrealismo increíble, este análisis es clave. Literalmente vamos a lograrlo usando herramientas visuales súper accesibles. A ver, entremos de lleno en esto. Seguro se han topado con este dilema en la simulación 3D. ¿Cómo hacemos que un brazo robótico, o digamos una simple rueda, giren de forma natural sin tener un doctorado en física? Bueno, la respuesta corta es que todo este proceso es básicamente como dar un paseo por una ferretería virtual. En lugar de estarnos rompiendo la cabeza con cálculos de vectores, simplemente tomamos piezas de los estantes y las unimos usando la lógica del mundo real. Así de fácil. Y para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Arrancamos con las restricciones físicas, pasamos a las articulaciones y bisagras, de ahí a los deslizadores y pistones, luego le metemos energía con resortes y motores, y cerramos con broche de oro armando máquinas y ragdolls. Es un paso a paso muy natural, vamos desde comprar nuestro pegamento en el primer pasillo hasta salir con un motor mecánico listo para usar. Bueno, con esa idea en mente, entremos al primer pasillo de nuestra ferretería virtual para revisar el concepto clave que hace que todo esto funcione. La genialidad detrás de cómo maneja esto Blender está en un concepto fundamental, el Rigid Body Constraint, o restricción de cuerpo rígido. Esto no es más que una unión, una articulación digital que conecta a dos cuerpos distintos. Pero fíjense, el verdadero secreto aquí es ese pequeño objeto invisible que llamamos Empty. Al usar un elemento de control que no sale en el render final, se vuelve facilísimo posicionar y rotar esta articulación justo donde la necesitamos, sin alterar para nada la geometría de nuestros modelos. Y miren, aplicarlo es todavía mejor porque es brillantemente simple. Nada más seleccionan dos objetos, le dan a la opción de conectar en el menú de cuerpos rígidos y ¡pum! Blender crea el puente solito. Nos libramos por completo de calcular ángulos de Euler o meter coordenadas a mano. El software hace todo el trabajo pesado y así podemos enfocarnos al 100% en la parte divertida, en la creatividad de la simulación. Pasemos a la siguiente sección, articulaciones y bisagras. Aquí es donde encontramos los bloques básicos para empezar a mover cosas, ideales para crear extremidades. Y esto ilustra perfectamente cómo Blender traduce nuestro mundo físico al entorno digital usando cosas de la vida diaria. Por ejemplo, la restricción Fixed es básicamente nuestro pegamento industrial digital. Asegura que dos objetos no se separen por nada del mundo. Luego tenemos Point, que actúa igualito que una cuerda amarrada a un punto, dejando que el objeto se balancee libremente en todas direcciones. Esta es justo la clave para hacer que los hombros de un ragdoll se vean naturales. Y claro, Hinge, que es tal cual una bisagra de puerta. Solo permite girar en un eje, lo que la hace la pieza indispensable para articular rodillas o codos. Ahora, lógicamente, una rodilla de verdad no gira 360 grados, ¿verdad? Para que las físicas se vean realmente realistas de una forma muy sencilla, entran en juego los límites. Estos funcionan como topes naturales. Imaginen el marco de una puerta o el mismo hueso del codo. Al configurar la articulación, podemos bloquear la rotación en el eje Z para que nuestra rodilla digital no se doble hacia atrás de una forma súper extraña. Con un par de clics y ajustando unos grados en el panel, aseguramos un rango de movimiento coherente sin programar absolutamente nada. Sigamos avanzando. Ahora nos metemos al pasillo de la mecánica pesada, deslizadores y pistones. Aquí las cosas ya no solo cuelgan, sino que se mueven sobre rieles muy estrictos. Pero antes de ponernos a ensamblar mecanismos complejos, tenemos que tener clarísimo una diferencia en los ajustes del software. Blender divide los parámetros entre el movimiento angular y el movimiento lineal. El movimiento angular es exclusivamente la rotación, o sea, girar sobre un punto fijo, y el movimiento lineal es el desplazamiento, deslizarse sobre un eje ya sea para arriba, abajo o a los lados. Entender esta separación es el primer gran paso para convertirnos en ingenieros dentro de Blender. Teniendo esa diferencia en mente, la utilidad de estas dos restricciones cobra todo el sentido del mundo. Un slider hace que el movimiento sea lineal, como en una vía recta, dejándonos configurar topes exactos de hasta dónde puede deslizarse algo. Por otro lado, el pistón va un paso más allá al combinar esa misma vía recta con la rotación de una bisagra. Es la fusión perfecta para simular los amortiguadores de un vehículo o piezas de maquinaria pesada que tienen que comprimirse y rotar al mismo tiempo. Una verdadera maravilla. Bien, pasemos a la sección energizada de nuestro recorrido, resortes y motores. Aquí dejamos de lado los objetos pasivos y empezamos a introducir movimiento automatizado. Hablemos del resorte genérico, el Generic Spring. Esta es sin duda una de las herramientas más versátiles que hay. Su comportamiento es idéntico al de una cuerda de bungee.
Para controlarla a la perfección, tenemos dos parámetros importantísimos. Por un lado, la rigidez, que nos dice qué tan dura es la tensión inicial del resorte. Y por otro lado tenemos la amortiguación. Esta es la responsable de frenar la energía y hace que esas vibraciones caóticas se vayan disipando poco a poco hasta llevar al objeto a una parada súper suave y elegante. Y si lo que buscan es generar una tracción continua, el constraint de motor es la solución definitiva. El punto crucial aquí es entender cómo estos motores virtuales imitan al mundo físico a la perfección. Uno define una velocidad objetivo, claro, pero el secreto está en el max impulse, que es básicamente el límite de fuerza del motor. Si un objeto que le acoplamos es demasiado pesado y supera esa fuerza, el motor simplemente se va a detener o se va a calar, como decimos en México. Es un detallazo increíble que nos obliga a considerar las masas y pesos reales, elevando por mucho la credibilidad visual. Y finalmente llegamos a la etapa de ensamblaje. Máquinas y ragdolls. Aquí es donde todas las piezas que vimos toman su lugar definitivo. Aquí es donde de verdad empieza la magia. Blender nos permite poner varias de estas uniones en un solo objeto al mismo tiempo. Imagínense esto. Si juntamos la tracción de un motor con la tensión acumulada de un resorte genérico, podemos armar el brazo mecánico de una catapulta que al soltarse genera un lanzamiento autónomo con su respectivo retroceso. O, uniendo estratégicamente restricciones de punto en los hombros, bisagras con topes en las rodillas y un poco de gravedad, creamos un ragdoll hiperrealista que colapsa de forma supernatural. Pero, ojo, les paso un dato curioso que mencionan los manuales. Si de repente fuerzan la activación de estas restricciones y el motor físico trata de alinear objetos que están muy desfasados, se puede acumular tanta energía cinética repentina que los objetos salen rebotando fuera de la pantalla. Es la física impredecible en su máxima expresión. Y para ir cerrando, hay una regla no escrita del software muy cierta. Al entender y dominar estas uniones mecánicas simples, que además están libres de matemáticas complejas, se nos abre un abanico infinito para la creatividad. Puedes ir desde un ragdoll que reacciona orgánicamente a su entorno hasta motores industriales articulados al milímetro. Teniendo ya estas bases enfocadas en el realismo, la única pregunta que nos queda en el aire es ¿cuál será el próximo mecanismo complejo que van a traer a la vida en esta ferretería virtual?